natural, ¿vale? Y la de las personas que se acercan a mí. Creo que en algún momento de la vida todos hemos necesitado alguna otra solución que la medicina convencional no nos daba de alguna oferta, ¿no? De alguna manera. Y bueno, mi oferta en este sentido son terapias que tienen más que ver con nuestro desarrollo personal, interior, espiritual, para vencer las dificultades, miedos y los males que nos van apareciendo a lo largo de la vida. Yo aparecí, os voy a contar un poco de mi historia porque me encontré con este tipo de terapias pues como por casualidad, ¿no? Yo creo que como la mayoría de la gente que nos dedicamos a ello. Y lo primero que se presentó en mi vida fueron las flores de Bach. Y bueno, fue, ya os digo, como por casualidad, porque en realidad yo fui a la consulta por acompañar a otra persona, pero ya que estaba allí dije, bueno, pues que me miren y que me testen a mí las flores. Y me hablaron de los miedos que yo tenía, me hablaron de cosas que me resultó muy curioso, pero que en aquel momento yo no entendía tampoco mucho. Dije, ¿y qué tendrá que ver? Si yo, además yo no me consideraba una persona miedosa y las flores de las que me hablaban tenía que ver con eso, con los miedos. El caso es que ahí mi vida empezó a cambiar. Empecé a sentir y a buscar internamente algo en mí, ¿no? Y bueno, me acerqué a la medicina china también por casualidad, porque de haber sido una persona siempre bastante sana, desde niña había enfermado muy poco, pues me encontré con unos episodios de bronquitis asmáticas que tenía que no, bueno, pues no me remitían con nada, los medicamentos, los antibióticos, eh, empecé a tomar Ventolin. Sí, eso sí que es verdad que sí sentí esa necesidad jolín, no me sentía capaz ni de ir al médico, decías que no puedo dar dos pasos porque no puedo respirar. Y claro, cuando yo me enchufé aquello, dije, ostras, es que respiro otra vez. Y entonces entiendo que las personas, claro, nos agarramos muy fácilmente a ese tipo de medicamentos porque son casi que mágicos, como instantáneos, ¿no? Pero a la larga, a mí lo que me estaban haciendo es bajar mi sistema defensivo. Mi sistema de defensa se empezó a ver afectado por los antibióticos y el uso de estos medicamentos. Y oí hablar de la medicina china, que era, bueno, pues especialistas en este tema. Me fui a la consulta, me dijeron, no vuelvas a tomar nada de esto. Y yo decía, es que yo lo necesito para respirar. Esa sensación de ahogo yo todavía la recuerdo. No, 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 hazme caso y no lo vuelvas a tomar. Empecé a tomar lo que ellos me dijeron y efectivamente yo no volví a usar un Ventolin. Y os puedo decir que de esto han pasado más de 20 años y mi salud volvió a ser la que era, ¿no? En aquel momento. Pero sí que esto a mí me hizo recapacitar sobre la enfermedad en sí y qué me estaba pasando a mí, porque si yo había sido una persona siempre muy sana, empecé a tener este tipo de enfermedades. Le preguntaba a él también, a este hombre, que si tenía tanta relación como decían las emociones con nuestro estado de salud. Y él me dijo que sí. Y bueno, pues curiosamente otra vez por casualidad volví a aparecer o me volví a encontrar con las esencias florales y ahí fue donde comencé a estudiarlas para estudiarme, para saber más de mí, para saber más lo que me estaba pasando, porque yo realmente lo que entré fue en una búsqueda interior. Y ahí empezó tanto mi formación como mi experiencia profesional en torno a las terapias naturales. Yo hasta aquel momento me dedicaba a la decoración. Para mí fue un cambio total y absoluto encontrarme con las esencias, que luego os hablaré un poco más de ellas, ¿vale? Pero sí que fue con lo primero que yo me empecé a formar, aunque quizá haya sido con lo último casi que me he metido en profundidad a trabajar. Comencé a estudiar quiromasaje y otros tipos de técnicas de masaje, como veis aquí, ¿no? Os he puesto así un pequeño resumen de lo que hago. Porque también sentía en aquel momento la necesidad de trabajar con mis manos. Tampoco sabía muy bien por qué y luego con el paso de los años y cuando he empezado a trabajar y a unir, como os digo, distintas técnicas,
distintos tratamientos, entre ellos las flores, me di cuenta que, claro, yo quería tocar a las personas porque tenía algo que transmitirles, porque cuando yo tocaba o toco a la gente, primero siento muchas cosas sobre ellos, ¿no? Pero claro, esto observé que efectivamente que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero tenemos unos cuerpos energéticos. Y antes de llegar a ese cuerpo físico, yo ya he entrado en conexión con esa energía de la persona, con esa conexión. Con lo cual mi masaje no es un masaje y ya está. Desde este conocimiento soy capaz de adentrar, de conectar con la persona y buscar mucho más de lo que en principio parecen querer, porque mucha gente viene pensando eso, que viene a darse un masaje y que quiere un masaje. Pero cuando vamos profundizando en él, siempre y cuando la persona quiera, porque para mí lo importante, lo primero es el respeto hacia la persona que viene. Hay personas que solo van a querer, es un masaje, tengo una contractura, me la quitas y ya está. Pero generalmente no es así. Generalmente una vez que hablas con ellos, empiezas a conectar con ellos, claro, la sesión empieza a ser más profunda, ¿no? Podemos ir a indagar sobre el por qué estoy viviendo esto, por qué tengo una contractura, por qué me pasan una serie de cosas, ¿no? Otro paso que di más adelante en mi profesión y en mis conocimientos fueron con las terapias energéticas y equilibradoras. Porque como os digo, sentía estas cosas y tenía esa necesidad de con la persona que entra en contacto conmigo también fusionarnos ahí y sacar otro tipo de, digamos, problemas internos, pues empecé a estudiar estas otras técnicas. Reiki para mí me ha dado la solución a muchas cosas o me ha aclarado muchísimas cosas de las que no entendía. La técnica metamórfica es una técnica que me encanta porque aunque tú estás tocando a la persona físicamente, en realidad lo que estás trabajando es sobre su inconsciente y aflora un montón digamos, de bloqueos energéticos, bloqueos emocionales, que además muchos de ellos nos vienen hasta de antes de nacer. Esta técnica lo que nos habla es que cuando estamos dentro del útero de nuestra madre, las experiencias que nuestras madres tienen son nuestras experiencias. Y entonces podemos estar sufriendo determinadas emociones, determinados bloqueos. Tenemos a veces pequeños traumas que, claro, desconocemos totalmente porque esto es puro inconsciente. Y a través de estas técnicas se pueden trabajar. La reflexología podal me gusta mucho porque también trabaja un poco, o sea, es como digamos una unión entre el cuerpo físico y esta parte del cuerpo energético, ¿no? Nos conecta con nuestros órganos y además nos ayuda a sacar también muchos bloqueos emocionales que tenemos en ellos. Y también descubrí que las técnicas de relajación, el mindfulness, pues nos ayuda a conectarnos con una parte interna de nosotros que es muy importante para obtener una salud o lo que llamamos dentro de las terapias naturales la salud. ¿Vale? Porque como os digo, mi manera de ver la salud es de una forma holística en la que no podemos hacer este desgranaje, ¿no? De esto es físico, esto es un síntoma, lo trato así. No, aquí intentamos todo lo contrario, unificar. Este síntoma es el que tengo, pero ¿qué está pasando realmente? En mi cuerpo, mi mente, ¿dónde están? ¿Qué es lo que me ha llevado a esto? Y como os digo, después de ese estudio profundo sobre mí, porque he hecho durante varios años terapia para conocerme, con las flores de Bach y con terapia emocional y psicológica, porque también tenía muy claro que para yo poder ayudar a los demás a ese nivel, tenía que yo aprender mucho sobre mí y eliminar muchos bloqueos y muchas tragedias y muchas historias que vamos creando a través de nuestra vida, ¿no? Aquí vuelven a aparecer las flores porque para mí son súper importantes, primero porque complementan a cualquier otra terapia que yo hago y a otras terapias que vamos a ver después. Y unifica todo eso que os estoy diciendo, ¿no? O sea, desde comprender estos estados emocionales que ellas tratan, puedo comprender también por qué
estoy enfermo, o qué me ha llevado a enfermar, o qué me ha llevado a esta situación. Además, también trabajo con la inteligencia emocional y el coach, pues un poco también por tener ese tipo de herramientas que a veces la persona necesita para comprender su situación. Pero mi trabajo, bueno, aquí os hablo un poquito también de, me lo saltaba, es que tengo tantas ganas de hablar de las flores que me iba directa a ellas. Bueno, mi campo de acción dentro de las terapias son tres, así a grandes rasgos. La consulta individual, que es en la que estoy en privado con el cliente paciente. Me cuesta un poco separar una cosa de la otra, ¿no? Pero que eso, que cuando llega a mí, lo que a mí me interesa o me gusta o quiero es entrar en ese contacto interior para ayudar realmente. Como os decía antes, a veces vienen a darse un masaje, pero descubren otra serie de cosas, ¿no? Descubren que ese tipo de bloqueos, porque una contractura no deja de ser un bloqueo, que se está manifestando en el cuerpo físico, pues viene originado por algo. Y entonces es cuando verdaderamente sanan o cuando verdaderamente eliminas eso de ti. Porque habréis observado que muchas veces nos tratamos una cosa, pero vale, dices, me he curado esto, pero me aparece esto otro. Y parece que andas de una enfermedad a otra, ¿no? Como dando siempre tumbos. Desde esta manera de trabajar, encontramos que podemos sanar. Para mí es como mucho más amplio, ¿no? Hablar en términos de sanación, porque incluye, como os digo, esta parte mental y emocional. Realizo también talleres y seminarios. Estos talleres también están en torno casi siempre a un tema concreto, pero buscando ese desarrollo y ese conocimiento personal, ¿vale? Del que os hablo continuamente, de conocerme, de aprender a gestionar mis emociones, de saber sobre mí, para tener una vida pues más saludable, más feliz, ¿no? Los seminarios generalmente son distintos, ya van más enfocados al tema profesional. Y los cursos, bueno, pues yo lo destino a las personas que realmente quieren también aprender las terapias naturales, que quieren hacer de ellas su profesión, o simplemente a veces, por ejemplo, yo el curso de flores de Bach lo recomiendo a todo el mundo porque me parece muy importante conocerme, me parece muy importante que a través de ellas pueda comprender y entender de mí y de esos estados emocionales por el que todas las personas pasamos. Muchas veces empieza siendo, pues eso, un deseo de crecer o de aprender una nueva profesión y termina siendo una pasión este tipo de terapias. Y ahora sí, os quiero hablar de las flores de Bach porque, como os digo, para mí son súper importantes en mi vida, me han dado y me han enseñado tanto que sería yo creo que muy desagradecida si no le hiciera una especial mención a ellas. Primero quiero que sepáis que son unos preparados, hechos a base de flores, totalmente naturales, que los realizó el doctor Edward Bach alrededor de los años 30, de 1930, que era un médico, que es algo que parece que mucha gente se olvida y a mí me gusta hacer aquí hincapié porque no fue un iluminado que de repente se encontrara con esto como... No, este señor era médico, bacteriólogo, investigador, tuvo un montón de descubrimientos muy importantes para su época, pero alrededor del año 19, de 1919, comenzó con su labor, con la que le haría famoso, ¿vale? Que fueron las flores de Bach. Desarrolló este sistema curativo de 38 remedios que corresponden a 38 estados emocionales. Por eso os digo que a veces conocerlas es conocer esos estados emocionales y poder identificarlos en mí. Y para mí esto me parece muy importante a la hora de conocerme, a la hora de hacer un desarrollo personal. No solamente me valen eso para trabajar mi salud de una manera natural, es que me valen como autoconocimiento. Luego resulta que tampoco es tan complicado porque son 38 remedios, tampoco es que tengamos que aprender muchísimo
o que nos vayamos a perder entre tanto estado emocional o entre cómo las administro, que parezca tan complicado. Pues no, es mucho más sencillo de lo que parece. Pero es que realmente él buscaba eso, un método sencillo. De hecho, él, en muchos escritos que hay sobre su vida, sobre su historia, él dice que buscaba una técnica en la que la gente se pudiera curar a sí mismos, que pudiéramos ser nuestros verdaderos médicos, porque él lo que llegó a saber era esto, que el estado emocional, o bien vivido con una intensidad muy fuerte, o bien prolongado durante mucho tiempo, es lo que nos enferma. Y él buscaba ese equilibrio entre nuestro cuerpo, nuestra mente, la emoción y el alma. Él nos habla constantemente del alma, era una persona muy espiritual. Por lo tanto, también es una terapia muy espiritual, ¿vale? Y sobre su manera de pensar y de creer, lo que él descubrió es que da igual la enfermedad que vayamos a tratar, que lo mismo puedo tratar una enfermedad muy grave como un simple resfriado, o una enfermedad que, o sea, o una enfermedad que lleve poco tiempo en mí como algo que lleve muchos años. Porque lo importante es mi estado mental y emocional ante la vida, ante la situación, porque esto es lo que me enfermó. Luego, digamos que gestionar esto es lo que me va a curar. Las flores, por lo tanto, las esencias florales lo que buscan es ese equilibrio, ¿vale? Y nos ayudan a que nos conozcamos, a mejorar nuestra salud, a obtener este desarrollo personal. Y como os digo, son colaboradoras con muchas, o pueden colaborar perfectamente con muchísimas técnicas, incluso con la medicina convencional, porque no está reñido que tú te estés tratando con cualquier cosa, cualquier medicamento que te mande tu médico, con tomar las flores, porque tu medicamento irá para una patología, para una enfermedad concreta, pero las flores te va a tratar tu emoción, no te van a tratar. A través de la emoción te tratan, pero no el síntoma directamente. Es muy útil, por ejemplo, o puede complementarse muy bien, como os digo, pues con otras terapias naturales, por supuesto, pero con la psicología, con los coach, podéis utilizar también estas flores, conociéndolas, porque vais a dar a las personas que trabajen con vosotros también pautas para desarrollar esas emociones, esos estados emocionales, y que les ayude, porque como vais a ver también, la vida en sí depende mucho de todo esto. Y por lo tanto son unas grandes colaboradoras. ¿Qué utilidad pueden tener para nosotras en este momento? Pues como os muestro en la foto, lo primero es tendernos una mano. Este está siendo un momento difícil para todos, para los emprendedores, por supuesto. Yo creo que somos de las personas más afectadas en este momento. Y desde ellas también podemos aprender algo muy importante. Bueno, yo aquí os he puesto 3, porque creo que para este momento que vivimos, el mímulo nos ayuda a superar los miedos, la avena silvestre nos ayuda sobre las dudas y el nogal para los cambios, para aceptar los cambios. O sea, imaginaros justo para este momento qué bien nos vendrían, ¿no? Pero es que además, desde este autoconocimiento y de esta reflexión que yo puedo hacer sobre mí, puedo ver cómo me relaciono yo con mi empresa, cómo me relaciono yo, qué emociones tengo yo ante mi emprendimiento, el dinero, la empresa que he desarrollado. Y todo esto puede ser de gran ayuda para mejorar también esta situación. Y por supuesto, como os digo, me encanta colaborar. Pero es que igual que las flores, ¿no? Que son, como os digo, grandes colaboradoras. Me gusta también crear sinergias, crear redes. Estoy acostumbrada también a este tipo de trabajo, al tejido asociativo, a compartir. Ya estos días de atrás ha sido muy curioso como, por ejemplo, yo me he encontrado que cuando he tenido que hacer los regalos o hablar con una o con otra, pues teníamos mucho que aportarnos realmente. O sea, han venido a mí personas que nos hemos ido conociendo
y que ya han dicho, anda, no me digas que haces esto, pues tal, pues tú como, pues yo te puedo ayudar así, pues entonces ya hemos empezado a ver cómo podíamos crear todo ese tipo de sinergias, ¿no? Y como decíais antes, unidos multiplicamos, ¿no?, nuestro potencial y damos valor a nuestras actividades. Podemos cooperar, ver los dinamizadores, terapeutas, formadores, personas que se dedican a la ayuda a los demás, pero es que yo ahora, según os voy conociendo, también veo maneras de colaborar, ¿no? Yo ahora te acabo de ver, yo no sabía exactamente lo que hacías y veo que tu tipo de producto encaja muy bien también con lo que yo hago. A mí me encantan los productos naturales porque a mí me gusta lo natural. Luego yo ya empiezo a ver ahí cómo colaborar o cómo poder tejer esa red, ¿no? Según voy conociendo, os voy viendo cosas. El otro día también con la exposición de la empresa El Sentir el Alto Tajo, yo ya me visualizaba allí también haciendo talleres en el campo, en la naturaleza, lo del baño de bosque me encantó. Yo me veía ya ahí también pudiendo relacionarme y haciendo cosas juntos, ¿no? Colaboro con APRODEN, que es una asociación, y con Laura Arcos, que ya la conocéis todos, pues también hacemos colaboraciones. Nosotras ya estamos acostumbradas a hacer talleres juntas, ¿no? Con otros terapeutas, pues es verdad, yo siempre, a ver, porque yo también sé mis límites, sé hasta dónde yo puedo actuar con las personas que llegan a mí. Y esto es algo que tengo claro, pero si yo puedo eh, recomendar a otra persona, a otro terapeuta, que sé que hay algo de esta persona que llega a mí, que yo me encuentro limitada, porque sé lo que sé, pues bueno, pues lo he hecho siempre, a mí no me cuesta derivarles a otro tipo de personas.